Buen día, el día de hoy se presentará un video donde se expondrá los temas de bioelectricidad y en concreto el potencial de acción. Lo que se busca en este proyecto es poder generar un circuito eléctrico o bioeléctrico, mejor dicho, que va a amplificar las señales biológicas que se le den. En este caso usaremos músculos, en concreto un músculo para poder darle una señal y que nos regrese su manera de comportamiento a la hora que hay una contracción o relajación. Se explicarán primero los conceptos principales, luego se podrá ver la estructura y el funcionamiento del circuito y luego los resultados correspondientes. Los objetivos de este video son: 1. Poder demostrar el principio de potencial de acción, si no con una gráfica exacta, sino con su propia existencia en el campo eléctrico del ser humano. El objetivo número 2 consiste en poder brindar un poco más de luz en los conceptos de bioelectricidad básica y el concepto en general del potencial de acción. Y tercero, brindar un punto de vista práctico por medio de un circuito a la bioelectricidad del cuerpo y ver cómo es muy relevante aunque no pueda verse a priori en el ser humano. La bioelectricidad es un tipo de electricidad característica en los seres vivos, ya sea plantas, animales o humanos. Esta regula múltiples funciones. En el caso de los seres humanos y en los animales regula el funcionamiento, por ejemplo, de las neuronas, creando un circuito extenso durante todo el cerebro para poder razonar, crear circuitos lógicos y pensar. Luego, tiene otra función que es mandar estímulos a músculos, que es donde nos vamos a concentrar en este video. Como podemos ver en la imagen, lo que genera es una contracción de cada una de las células. Luego veremos cómo se genera este potencial de acción, que es el que mueve o acciona estas respuestas, pero eso lo veremos durante el marco teórico. Luego, otra función que se ha demostrado que tiene, aunque se ha visto muy experimentalmente, todavía no se sabe exactamente cómo es que funciona, es que afecta a la genética. Se afecta los estímulos eléctricos o bioeléctricos, afectan, ya sea externos o internos, al funcionamiento de la transcripción o el funcionamiento genético. Luego, podemos ver que la bioelectricidad llega a ser fundamental y por lo cual tiene que ser entendida y tiene que ser recibida por los seres humanos en cierta área de la biomedicina, que es la instrumentación médica. En este video veremos cómo hay circuitos básicos, como el que haremos aquí, semiprofesionales, porque en la profesionalidad tienen otra rigurosidad, pero este circuito nos va a permitir recibir esta bioseñal y lo único que vamos a querer hacer en este video es detectar cuando hay una interacción eléctrica, es decir, una suma de potenciales de acción, o cuando no la hay, es decir, cuando hay contracción o cuando no hay contracción muscular. Ahora sí entraremos en materia de lo que son las bases físicas, químicas y biológicas para el entendimiento del potencial de acción. Primero hay que ver a la célula como una unidad tanto estructural como eléctrica. Esta célula va a ser la que genere estos intervalos o estos potenciales para poder generar la electricidad. ¿Cómo es que genera electricidad la célula? Es mediante la palabra potencial, que es literalmente o en un contexto más cotidiano, un voltaje. Este voltaje no se genera de manera convencional, como se puede generar en la física. Este es más parecido a las pilas químicas, las cuales polarizan la materia, por así decirlo, de manera muy general, de manera que se crea un gradiente. La célula tiene una parte externa y una parte interna. En este caso, por ejemplo, el sodio, yodo y todos estos iones que tenemos en el cuerpo, sobre todo potasio, sodio y calcio, que tienen polaridad, van a pasar dentro o fuera de la célula, causando un voltaje. Un voltaje, recordemos que es una diferencia de carga, por así decirlo. Hay formalismo físico mucho más complejo, pero para nuestra conveniencia veremos como una diferencia de carga, que es lo que está pasando en la célula.
Al pasar esto, va a haber una corriente inducida, que son los propios iones moviéndose. La, la célula va a tener canales o mediante permeabilidad que va a poder quitar y sacar iones, ya sean negativos o positivos, para poder nivelar la carga. Se va a buscar siempre llegar a su equilibrio. Este es el juego que siempre va a generar potencial de acción. El potencial de acción se dispara únicamente cuando se sobrepasa un cierto nivel de voltaje. Cuando eso pasa, se ocurre lo que la primera fase que vamos a ver, que es la despolarización. Esa parte, lo que se hace es subir el voltaje. En el caso de un potencial de acción estándar, se sube el voltaje hasta un punto crítico debido a estos canales iónicos que están bombeando iones. Entonces, después de que pasa esta etapa, se llega a una etapa la cual se llama meseta. En esta etapa se ve que el voltaje no va cambiando tan drásticamente como lo hizo en la despolarización. La despolarización es muy rápida, en la meseta no. Se hace, como su nombre lo indica, una meseta donde no hay una gran interacción entre los voltajes. Luego se llega a la última fase, que es la repolarización. Después de que ya baja nuestro voltaje, se tiene que nivelar al equilibrio. Como ya dijimos, lo que se quiere es llegar al equilibrio y seguir en este juego. Todo este proceso de despolarización, meseta y repolarización tiene un periodo que va a evitar que se vuelva a generar otra vez, y así se guarde la integridad de cada uno de los potenciales de acción. Después de esto ya podemos entender con esta gráfica cómo es que se generan la electricidad en el ser humano. Básicamente así, ha sido muy resumido, pero así podemos entender a la electricidad en el ser humano como una electricidad química con portadores de carga que son iones cargados. Ahora pasamos a la construcción de nuestro aparato para que reciba las bioseñales correspondientes, en este caso una sola señal. Para esto se utilizó un circuito amplificador. Es un amplificador muy sencillo, no entraré en detalles de la construcción teórica o de las fórmulas que radican o que rigen estos circuitos, pero sí profundizaré en cuáles son las etapas. Primero que nada tenemos electrodos. Estos electrodos se colocan en el brazo, el cual ahorita explicaré su acomodo, pero estos básicamente es uno de tierra, que es una referencia, y el otro para la señal. Cuando llega esta señal al amplificador, es cuando va a amplificar con con un cierto factor, en este caso es un factor de 15, va a amplificar esta señal. ¿Para qué se usa esto? Porque las señales del ser humano es muy pequeña, son miliamperios o órdenes mucho más bajos. Entonces, después de esta etapa, pasa a otra etapa que es la filtración. La filtración está compuesta por dos filtros diferentes. Uno que es un filtro principal, que es un pasabandas. Así se le llama porque tiene una banda de un límite inferior y un límite superior. En este pasabandas se va a filtrar todo eso que no queremos, o señales muy altas o señales muy bajas. Todo esto correspondiendo con la literatura y las frecuencias que se manejan en esta. Luego tendremos al final un filtrado que simplemente va a quitar ruido. Simplemente es eh, llegar voltaje y dejar salir el mismo voltaje, pero un poco más limpio. A este se le llama un seguidor de voltaje. Entonces simplemente son tres fases diferentes, pero el corazón del aparato está en la simple amplificación de la señal mediante directamente los electrodos. Como se puede ver, este circuito está hecho en una protoboard. Hay otras aplicaciones mucho más profesionales, pero esta es una que nos sirve para visualizar didácticamente todo. Ahora profundizaré en la colocación de los electrodos. Un electrodo se colocará a tierra. ¿Qué significa tierra? Significa una referencia de voltaje idealmente cero o muy cercano. Por eso es que lo pongo en lugares venosos, en mi caso, en lugares de la muñeca donde no hay tanta interacción eléctrica, y la señal se pone en el músculo que se quiera medir, en este caso arriba del codo, que es cada vez que la contraiga se va a detectar idealmente toda la actividad eléctrica, como veremos a continuación. Ahora veremos si la aplicación directa o los resultados que se obtuvieron.
Vemos ahora el circuito ya en acción con mi brazo moviéndose y relajándose. Lo que podemos ver en un osciloscopio o en algún LED que se pueda poner o incorporar al circuito es que cada vez que se flexiona el brazo o que se ejerce presión o que se contrae el músculo, se puede ver una interacción eléctrica. Eso es todo lo que se puede ver en un EMG, pero lo que nos importa ahorita no es una gran profundización en estas amplitudes o un estudio avanzado. Lo que podemos ver es que hay una actividad eléctrica o un impulso eléctrico, que es un tipo de bioelectricidad, cuando yo aprieto el puño. Aquí podemos ver cómo no se parecen a los potenciales de acción que vimos idealmente en la gráfica. Esto no significa que no estén presentes, al revés, esto demuestra que existen porque es una sumatoria de potenciales de acción. Los potenciales de acción duran aproximadamente medio milisegundo, entonces son muy rápidos. De esta manera, esto que vemos es una sumatoria de todos los potenciales de acción de las células individuales. Simplemente el EMG nos permite ver cuándo hay actividad eléctrica, es decir, cuándo hay contracción o cuándo no la hay. Es por eso que se utiliza en muchos aparatos médicos. Así que, a fin de cuentas, podemos ver cómo el potencial de acción se hace presente aquí en forma de una sumatoria total de un músculo. Bien, para finalizar este video haremos una pequeña conclusión. Antes de acabar, vimos cómo el potencial de acción es una unidad fundamental para la bioelectricidad. Vimos también toda la bioelectricidad desde su nivel básico, cómo es relevante para todo el funcionamiento del ser humano y algunos seres vivos, cómo el potencial de acción se asemeja a una unidad estructural como la célula, cómo estos dos son unidades tanto estructurales de tejido como unidades eléctricas que permiten todo el funcionamiento correcto del ser humano y la vida en general. Luego vimos cómo estas señales se pueden adquirir de una manera sencilla a través de un circuito semiprofesional, que podemos ver cómo todas estas bioseñales se realizan y cómo relacionarlo con los conceptos teóricos de literatura. Bien, con esto acabamos el video. Muchísimas gracias por su atención.